Bueno, yo creo que puede asumirse como usted dice. Sin embargo, eh, no es que la persona que usted le limite no montarse en el metro no tenga otra vía para llegar a su trabajo, porque antes de existir el metro iba a su trabajo en un concho, iba en un servicio privado. Lo que quiero decir es más o menos como se evalúa o analiza el tema de las carreteras que se le ponen peaje. Usted no puede castigar o ponerle un peaje a una carretera si usted no tiene una opción paralela para el que quiera hacerlo gratuito en una carretera que no está concesionada, que es del Estado, que el Estado debe garantizarla con calidad. Ah, quizás es más lejos, porque está hecha, es más vieja, se tomó por otra vía, etcétera, pero tú tienes la opción de irte por allá. Bueno, si usted no quiere enseñar su tarjeta, porque no le da la gana de enseñársela para entrar al metro y el metro la exige como un requisito, pero usted tiene otra opción para irse, incluso hasta en bicicleta, independientemente de que sea un derecho o un deber, mejor, un deber del Estado, el servicio público, gratuito y universal del transporte. Sí, lo que ocurre es que, mira, Roberto, nosotros nos hemos acostumbrado a tener que acudir a servicios privados, a los colegios, a las clínicas, a el transporte privado. ¿Por qué? Porque mayormente en nuestro país, pues el servicio público es ineficiente. Pero estos servicios no pueden ser analizados, su prestación o no, de cara a si la persona tiene la posibilidad o no de ejercerlo de manera privada. Porque son una obligación, es la obligación que tiene el Estado de garantizar unos mínimos existenciales. Es que los derechos sociales, los servicios públicos, son esenciales para que las personas puedan desarrollar su libertad, puedan desarrollar su personalidad y puedan desarrollarse como personas dignas dentro del cuerpo social. Muchos tenemos el privilegio de tener nuestros vehículos, pero para otros no es factible utilizar vehículos privados para trasladarse a su trabajo. No tienen los recursos para hacerlo, de manera que tienen que acudir al servicio que presta el Estado. Y ya la Constitución, en el artículo 147, establece que estos servicios deben ser prestados con un conjunto, observando un conjunto de principios. Debe ser accesible, transparente, sobre todo gratuito y, o sea, con equidad tarifaria, ¿verdad? Que sea una tasa subsidiada por el Estado y sobre todo de manera universal. Y la universalidad está vinculada con el acceso a ese servicio, independientemente de la circunstancia particular de las personas. Hay varias sentencias del Tribunal Constitucional, interesantísimas, que han tratado, por ejemplo, el servicio público de agua potable, que quizás es un servicio menos importante, podríamos decirlo, entre comillas, que el transporte de pasajeros. Y el Tribunal Constitucional ha establecido que al tratarse de un servicio público ni siquiera puede cortarse el agua, aunque la persona no haya pagado el servicio, sino que se debe de garantizar unos mínimos. ¿Por qué? Porque los derechos sociales son derechos que son fundamentales para garantizar las libertades prácticas. Dice Bobbio, bueno, un filósofo, dice, bueno, ¿cómo podemos garantizar que una persona ejerce el sufragio o que ejerza su libertad de expresión o su libertad de tránsito si no tiene derecho a la educación, si no tiene derecho a la sanidad, si no tiene el derecho de acceder a esos servicios públicos? De manera que los servicios públicos son imprescindibles y el Estado no puede negarle la prestación de sus servicios a las personas, independientemente se haya vacunado o no. Eso en cuanto al contenido. Ahora yo te digo, no hay mayor derecho que el derecho a la vida. Y si ese no se preserva de la manera que fuere, porque sin vida no hay transporte, no hay otra cosa. Entonces, si no obramos para garantizar el primer y sublime y supremo derecho a la vida, lo demás es secundario, es aleatorio. Ustedes los abogados tienen una manera de decirlo. Creo que todo lo que se está tomando y salud pública, las medidas que toma y presenta la tarjeta y esto, es para garantizar el derecho a la vida, porque la gente se muere por el coronavirus. Entonces, si ese es el fin, y usted ahorita hablaba del fin,
en las medidas, de las cosas que hay que evaluar a la hora de tomar medidas, si lo que se busca, el fin es garantizar la vida, todo es permitido de ahí para abajo. El problema es que en el derecho el fin no justifica los medios, Roberto. Que un fin sea constitucionalmente legítimo no quiere decir que el medio, que se puede implementar cualquier medio para lograr esa finalidad. Entonces ahí el tema es que estoy de acuerdo con ustedes, ciertamente la finalidad que se procura con estas medidas es constitucionalmente legítima, es garantizar la vida, es garantizar la salud de todos, pero el medio que se implemente, la medida que se implemente, está condicionada a observar los límites constitucionales. Y el primero de ellos es el principio de legalidad. Solo el legislador puede restringir esos derechos. Y el segundo es la razonabilidad. Habría que preguntarnos, ¿existen otras medidas para poder garantizar la seguridad, la vida y la salud de las personas en el transporte público sin que eso represente una ampliación o un cese definitivo del ejercicio de ese derecho de otras personas? Bueno, yo entiendo que sí. Entiendo que existen otras medidas que son menos lesivas para el derecho a la libertad de tránsito que impedir el acceso de las personas a un servicio público que es indispensable para ejercer otros derechos de carácter fundamental. Ya. Bueno, pues ahí está la opinión de Roberto Medina. Usted puede estar a favor o en contra de lo que plantea, de lo que han tomado, las decisiones que han tomado en el Ejecutivo. Creo que ha generado un gran debate, sobre todo en el mundo de la abogacía, en el mundo del derecho, las medidas que se han tomado, de cara a otras experiencias también en el mundo, porque también se le ha puesto... Francia lo hizo, puso restricciones al acceso a lugares públicos, si no se presentaba una tarjeta de vacunación, etcétera, y eso ha generado un debate en el mundo del derecho que creo que incluso llegará a sentar pautas de cómo analizaremos el derecho de cara al futuro en cuanto a ese código de Rousseau en el que tenemos que vivir en sociedad, cómo plantearlo cuando hay nuevas cosas que se van imponiendo que pueden afectar el derecho a la vida, a la salud, cómo lo integramos en una sociedad donde cada día se ha ido abriendo más a las libertades, sobre todo a las libertades individuales. Yo creo que en detrimento de ciertas individuales, colectivas o sociales, y eso en algún momento la sociedad tendrá que ponerlo sobre la mesa bajo el principio básico del derecho, para que nadie pierda derechos ni deberes. Y podamos garantizar, sobre todo en medio de situaciones como esta, sin decretar un estado de emergencia, cómo podemos coexistir y convivir respetándonos mutuamente. Por ejemplo, yo les comentaba a mi compañero Roberto, venía en un tren de San Petersburgo, veníamos de regreso de San Petersburgo a Moscú, y detrás de nosotros un hombre tosía a mares en un país como es la Federación de Rusia, donde hay un alto nivel de contagio de COVID-19, donde las personas no tienen la obligatoriedad de ponerse mascarilla, no están obligados, y estaba en un metro, estaba en un tren de transporte público, nosotros teníamos que poner la mascarilla, nos levantamos para que la Ferromosa le exigiera, no había manera de que había que exigirle de que se pusiera la mascarilla al hombre, no. Sin embargo, en el avión, también de una compañía pública, Aeroflot, línea bandera de Rusia, te exigían ponerte la mascarilla. Iba cerrado igual, bueno, uno 3 horas en un tren y el otro en 12 horas. Pero es la norma de cómo se maneja esta situación que ha puesto a las sociedades en el mundo en una encrucijada que nos tendrá que
replantear modelos de coexistencia y de vida bajo un criterio eminentemente legítimo en la sociedad, pero habrá que hacerlo y ojalá no se quede solo en el momentum, en el debate y ya vamos a ver y se harán los de la vista gorda a la entrada de un restaurante y uno no te lo piden. En Nueva York yo estuve hace poco y te la pedían para entrar a un restaurante, tu tarjeta de vacunación, la que fuera, no quiere decir que fuera, no hay que evaluar si era Sinovac o era Pfizer, sino que tuvieras 2 dosis al menos de vacuna puesta en Nueva York. Pero nada, veremos a ver qué pasa en lo adelante, con estas medidas administrativas que ha tomado el Ministerio de Salud Pública. Roberto Medina, el abogado, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.